¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad estamos hablando de una pelea jurídica por el sistema de aseo en Bogotá. Particularmente lo que tiene que ver con el barrido de las calles y más exactamente con lo que ocurre en la zona oriental de la capital del país, desde Sumapaz hasta la localidad de Usaquén. Todo ese espacio, todas esas localidades que comprenden a Usme, San Cristóbal, Candelaria, Chapinero y también Usaquén. Ahí hay un problema que están pagando básicamente los ciudadanos y también, por supuesto, el distrito. Les están cobrando más de la cuenta por barrer las calles o por lo que supuestamente entendería uno están barriendo más. Pero hay unos informes de interventoría, hay unas advertencias del propio distrito y de algunas empresas que dicen, ojo, no se está barriendo como dicen que lo están haciendo una de las empresas que se quedaron o que le adjudicaron el millonario contrato para el sistema de aseo en Bogotá, que se repartió en 5 zonas con 5 empresas. Pero para entender mejor qué es lo que está ocurriendo con este enredo jurídico de aseo y pues que se está creciendo cada vez más, vamos a hablar con la directora de la UAES, con la doctora Luz Amanda Camacho, para que nos explique, doctora, gracias por estar con Semana, nos explique qué es lo que está ocurriendo, doctora. Buenos días para ustedes y sus seguidores en Semana. Tengo que hacer una pequeña contextualización para que entendamos de qué se trata esto. Tenemos una concesión con 5 operadores, uno de ellos es Promoambiental. En la concesión se decidió que los operadores deberían conformar una empresa, que para este caso se llama Proceraseo, y es una empresa que se encarga de distribuir en diferentes bolsas los pagos que por tarifa hacemos los usuarios, según las variables de la tarifa. Entonces, recolección, barrio, limpieza, clubs, disposición final, aprovechamiento, tratamiento de lixiviados, esas son como las variables grandes que recoge la tarifa. En esa bolsa de RBL, pues está, como bien lo dice, recolección, barrido y limpieza. Lo que corresponde al barrido es el tema de la discusión. Efectivamente, Promoambiental nos demandó a la UAES ante un tribunal de arbitramiento, como lo dice la concesión, digamos la medida jurídica que allí está tomada, y esa pelea jurídica la UAES la ganó. Efectivamente, en el laudo, los 3 árbitros que dictaron sentencias, si se quiere, le dieron la razón a la UAES. Entonces, una vez pasa esto, Promoambiental decide demandar a Proceraseo, que es la empresa de la que también él hace parte, porque son una junta de los 5 operadores de aseo que conformaron esa empresa, tal como lo dije antes. Y demandan a Proceraseo porque dicen, el argumento es que ellos están barriendo más kilómetros de los que les están pagando, o los estamos pagando los ciudadanos, y que los otros operadores se están quedando con los recursos que deberían ser para ellos. Ese tribunal, había 3 árbitros, 2 de ellos fallaron a favor de Promoambiental y uno de ellos salvó voto, explicando en su salvación de voto pues que lamentablemente ese cambio, ese entendimiento que hicieron los árbitros sobre este tema que demandaba Promoambiental afectaba directamente la tarifa, y eso no era competencia de ese tribunal de arbitramiento, sino que debería, es la CRAC quienes pide los cambios tarifarios, por supuesto. Así es que ese salvamento de voto lo que determinó es que ese laudo pues no era realmente viable. Sin embargo, 2 de 3, pues obviamente el laudo salió a favor de Promoambiental, y luego de ese laudo, Promoambiental decidió entonces exigirle a Proceraseo que le descontara de aquí para atrás, desde el inicio de la concesión hasta el momento, los valores que supuestamente le han pagado por encima de lo que iba a pagarle a los otros 4 operadores para reponerle a él lo que efectivamente había barrido. Aquí hay una discusión de fondo, y es la siguiente: los kilómetros de barrido no los define ni el operador, ni la interventoría,
ni un laudo arbitral. Los kilómetros de barrido están establecidos en los planes de gestión integral de residuos sólidos llamados PEGIRS. En esos planes de gestión de residuos sólidos se determina con un estudio técnico muy riguroso cuáles son las zonas de barrido para el caso de Bogotá, cuáles son las zonas de barrido de la ciudad, qué se debe barrer y cómo se debe barrer. Los kilómetros para Bogotá y para todo el país son lineales. Las áreas que deben ser barridas en su totalidad, de ejemplo, Plaza de Bolívar, también están estipuladas en ese plan para que sean barridos. Y solamente se puede reconocer lo que esté estipulado en el PEGIRS, así lo dice la norma. Así las cosas, no podría ser que le pagáramos a uno o a otro operador más de lo que dice el PEGIRS, porque la ciudad no tiene más kilómetros de los que tiene. Lo que pasa es que ellos dicen que han hecho frecuencias adicionales y han barrido más, y resulta que para hacer eso ellos tienen que tener un visto bueno o un aval de la interventoría, la cual mes a mes les dice que ellos no pueden reconocer esos kilómetros de barrido que ellos están presentando. ¿Cuál es su prueba? Su prueba mayor son las planillas que pasan los operadores de barrido, conocidos como escobitas, que dicen pasé por tal parte y firman al frente cuánto barrieron o qué barrieron, y entonces esa es la evidencia, digamos, madre, el operador para insinuar o sustentar que efectivamente esos son los kilómetros de barrido. Ante este hecho, ¿qué preocupa? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que eso tiene dos alternativas. La primera es que si los otros operadores tuviesen que pagar todo lo que este laudo indica a Promoambiental, pues los operadores tendrían que sacar de su bolsillo para pagarle al operador Promoambiental, y si eso llegara a suceder, lo que pasaría es que seguramente estos operadores tendrían posibilidad de tener una insuficiencia financiera, porque estarían entregando recursos que ya no tienen, porque pues obviamente ya fueron, digamos, reinsertados al servicio. Y por otro lado, pues lo que pasaría también es que si lo tuvieran que hacer de aquí en adelante, tal como lo dicta ese laudo, pues ellos no van a tener que sacar eso de sus utilidades, sino que lo que va a pasar es que todos los operadores van a incrementar el servicio de barrido, tal como lo está haciendo Promoambiental, y al final del ejercicio, quienes pagamos eso somos los usuarios. Para entenderlo, doctora, sí, para tratar de entenderlo un poquito. Entonces, el contrato inicial decía que los operadores de aseo debían cobrar por el número de usuarios en las localidades o en las zonas que les correspondió, pero ahora con ese laudo arbitral que digamos que eso lo ha acogido, o por lo menos le está haciendo caso Promoambiental, entonces se va a cobrar es por el número de kilómetros que hacen. Eso es, digamos, ese fue el cambio sustancial dentro de esta discusión. Claro, pero lo importante aquí es decir que además de eso, lo que ellos están pretendiendo es que se les reconozca, como usted bien dice, los kilómetros de barrido basados en unas planillas que desconocen completamente lo que dice el plan de gestión integral de residuos sólidos, que dice cómo barrer y por dónde barrer y cuántas veces barrer, y no puede salirse de ahí. Y ellos pretenden tener una nueva regla que cambiaría no solamente las reglas de la concesión, sino que afectan seriamente a la ciudadanía, que tendría que pagar más, pero además supera la competencia del tribunal, que hizo prácticamente un cambio tarifario sin ser el propósito, pues digamos, que tenga un laudo como este. Y que además, de acuerdo a una interventoría, se estableció que eso que está en las planillas, es decir, eso que dicen que están barriendo en esta zona oriental, realmente no lo están barriendo, es decir, le están cobrando a los ciudadanos por algo que realmente no está ocurriendo. Sobre todo porque es que no estaban ni siquiera autorizados para hacerlo si fuera el caso. Ni siquiera están autorizados y existen las pruebas efectivamente de que la interventoría mes tras mes les dice que no lo hagan. Nuestra labor como UAES, ¿cuál es? Porque lamentablemente cuando nosotros ganamos el laudo, y digo lamentablemente, no podemos entrar a discutir una pelea interna entre los operadores, porque esta es una demanda de un operador contra los otros, contra una empresa que manejan todos los operadores. Entonces digamos que es una discusión privada, de orden privado. Pero nosotros
entendiendo que somos los garantes del servicio y que con esta medida de ese tribunal lo que se está poniendo en riesgo es la prestación del servicio, porque podría llevar, como te dije antes, a insuficiencia financiera a alguno de los otros operadores, pues implicaría unos grandes problemas para Bogotá frente a este ítem que es el de barrido. Si alguno de los operadores se llega a declarar con insuficiencia financiera o con desequilibrio financiero, puesto que le cambiarían las condiciones sobre las que ganaron una concesión, pues acarrearía grandes problemas para la ciudad y para nosotros que somos los garantes del servicio en la ciudad. Por eso interpusimos la tutela con ese ánimo pues de alertar sobre la fuerte discusión que nos llevaría seguramente a un grave problema en la prestación del servicio. Justamente, doctora Luz Amanda, pues estamos también en comunicación con el doctor Manuel Páez, que hace parte del escenario jurídico de una de las empresas que se verían, como lo señala usted muy bien, afectadas en esa insuficiencia financiera que es de la empresa Lime. Doctor Manuel, cuéntenos cuál es el problema que tienen empresas como la que usted representa legalmente o hace la parte jurídica. ¿Cuál es el riesgo que tienen esas empresas? El riesgo es que uno de los operadores promoambiental no está cumpliendo las normas de la concesión y está cobrando kilómetros de barrido que no han sido autorizados por la alcaldía. Esa modificación unilateral de promoambiental, como decía la doctora, está alterando el equilibrio económico de la concesión. Bueno, y digamos, ¿ustedes qué han hecho? ¿Qué han tenido que hacer para tratar de volver las cosas en su cauce, o mejor dicho, acogerse a a las condiciones, a las características iniciales del contrato, que era cobrar el barrido, pero por el número de usuarios, más no por la cantidad de kilómetros? ¿Qué han hecho ustedes en materia legal? Lime no es órgano de control, Lime es un operador del servicio de aseo. Y lo que hemos hecho es, desde el comienzo de la concesión, aplicar el marco tarifario vigente. Sin embargo, sí le hemos hecho requerimientos a los órganos de control, a la interventoría, a la alcaldía, a la superintendencia de servicios públicos, para que sean ellos los competentes en llamarle la atención a promoambiental. Mire, a la fecha, ese desfalco que comenta la directora de la UAEPS equivale a más de 118.000 millones de pesos que Promoambiental se ha apropiado indebidamente de los usuarios que tienen la ciudad. Pero ese dinero, digamos, lo pagaron los ciudadanos, lo pagó el distrito. ¿Ese dinero ya lo tiene en su poder Promoambiental o está a la espera de que se le entregue? ¿Cómo está eso? Sí, Promoambiental, como autoridad tarifaria local, es la que determina el valor y cobra la factura del servicio de aseo. Entonces ellos a la fecha ya han recaudado esos 118.000 millones de pesos. Sin embargo, la concesión va hasta el 2026. Entonces imagínese usted los montos de dinero que podría seguir recaudando arbitrariamente. Por supuesto. Doctora Luz Amanda, digamos, la tutela, ustedes ganaron primero ese laudo arbitral, la UAES ganó ese laudo arbitral, y ustedes acuden a la tutela pues tratando de garantizar de que no vaya a haber un problema para la ciudad. ¿Cómo está esa tutela? ¿Qué ha pasado con ese instrumento? Ya nos la admitieron, pero pues claramente tenemos que esperar a que la estudien y nos digan si tiene alguna funcionalidad, pero pues en eso estamos. Y de ser necesario, pues nosotros en adelante estamos estudiando estrategias jurídicas que avancen en el camino de defender el interés de la ciudadanía de Bogotá. Creemos que esta es una medida que afecta directamente la prestación del servicio y, como le dije antes, nosotros somos los garantes del servicio y tenemos que velar porque los servicios nunca paren, nunca se frenen y se presten de la mejor manera. Ahora bien, existe una concesión, unas reglas de juego que no pueden ser modificadas en medio de su ejecución, porque es que pues claramente eso da lugar a demandas y a otro tipo de discusiones jurídicas, operativas y financieras, por supuesto. Entonces, aquí lo que tenga que hacer el distrito con representación en la UAES tendrá que hacerlo para salvaguardar los intereses de la ciudadanía y los intereses de la ciudad. Bueno, me llama la atención, doctora, que, por ejemplo, usted nos explicaba, aquí hay una pelea de las empresas privadas con las empresas privadas, y explicándolo mejor, de la empresa, con su propia hija. Y esa discusión que se resolvió con ese laudo arbitral termina cambiando
un decreto de la administración distrital, unas reglas que ya estaban establecidas y que hacen parte digamos, del distrito. ¿Eso es posible? Digamos, ¿esa posibilidad estaba abierta para que afectara de tal manera? Lo que está cambiando no es un decreto, es la concesión de los privados. Lo que está haciendo es que cambia las reglas de juego de la concesión. Cada concesionario se presentó a esa licitación con un base en unas reglas de juego que ellos cumplieron y por eso ganaron. Cambiarles esas reglas de juego abre una compuerta muy delicada que puede tener efectos, por supuesto, jurídicos, pero también financieros y operativos. Y nuestro papel como distrito, siendo una entidad pública, es salvaguardar la prestación de servicio, porque nosotros somos garantes. ¿Qué quiere decir garantes? Que debemos garantizar que el servicio se preste y se preste bien. Cambiar las reglas de juego en medio de una concesión que va por la mitad de su recorrido, pues claramente pone en incertidumbre, digamos, la prestación del servicio. Por eso nosotros entramos a decirlo. Ahora bien, claramente un tribunal no tendría, como lo dijo el salvamento de voto del tercer árbitro que manifestó que no quiso votar, efectivamente eso, que ellos no tienen la competencia para haber cambiado esa norma o esa regla de juego más bien, y que efectivamente no podrían hacerlo. Claro, doctor Manuel, tenemos conocimiento que también se radicó, mejor dicho, esto tiene varios espacios, tiene una acción de cumplimiento, tiene una acción de nulidad, tiene una tutela, incluso una denuncia en la fiscalía. ¿Por qué esto ya llegó a la fiscalía? El perito, ese segundo laudo arbitral que menciona la doctora, que tuvo decisión en noviembre del año pasado, había sido consultor de la alcaldía en la estructuración financiera de la concesión y sin embargo luego participa dando su experticia en un tribunal de arbitramiento sin advertir el posible conflicto de interés y sobre todo contradiciéndose con lo que ya había conceptuado como consultor de la alcaldía. Eso puede ser pues una circunstancia de responsabilidad penal. Por eso, o sea, ¿cómo así? Para entenderlo mejor, o sea, esta persona o este perito ayuda a estructurar el contrato y dijo, efectivamente, debe hacerse por el número de usuarios y no por el número de kilómetros. ¿Y ahora lo entiende de manera diferente? Sí. Cuando él rinde concepto ante el tribunal de arbitramiento, él aconseja, y esa opinión la tiene en cuenta el tribunal, aconseja remunerar la actividad de los operadores según los kilómetros barridos, porque dice prácticamente que es injusto que ellos realizan más actividades de las planeadas y que por lo tanto hay que remunerárselas. Sin embargo, unos años antes, cuando era asesor de la alcaldía, él había dado el concepto favorable a que la remuneración del contrato se hiciera con base en el número de usuarios. Perfecto. Doctor, también tenemos conocimiento que ustedes están iniciando una acción popular y de ahí que es importante, digamos, que las personas que se sientan afectadas, mejor dicho, las personas que ya vieron en su recibo que como que incrementó, como que algo está pasando allí, se acerquen, se sumen, se pueden sumar a esa acción popular. ¿Cuál es el objetivo de la acción? Efectivamente, este no es un problema entre empresas, este es un problema de promoambiental contra los usuarios del servicio de aseo. Son más de 740,000 suscriptores que tiene Promoambiental en toda esa región oriental que tú mencionabas de Bogotá, a los que en promedio les están cobrando 2.000 pesos de más en su factura. Esos dineros tienen que reintegrarse y las autoridades del control tienen que proteger los derechos de los usuarios. Entonces la invitación con esta denuncia, y pues que agradecemos a Semana, es a que ellos se acerquen para poder acudir ante el juez popular y solicitar el restablecimiento de sus derechos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctora Luz Amanda, entonces, ¿qué nos espera? Bueno, hasta le cuento, pues nosotros estamos muy cerca de la zona oriental, pero entonces, ¿qué nos espera al resto de los que no estamos pues en esta zona y que podríamos tener en riesgo de que las otras empresas también empiecen a cobrar esto? ¿Cuál es el futuro para esto? Pues el tema es súper delicado y por eso nosotros entramos a actuar. Y lo que nos esperaría es un incremento en la tarifa sin límite, porque la verdad es que lo que esto quiere decir es que si un operador decide, por decir cualquier cosa, barrer una cuadra 5 veces al día y la quiere cobrar, pues lo puede hacer. Eso fue lo que dijo la sentencia prácticamente. Entonces, ¿y eso quién lo paga? Lo paga el ciudadano. Y eso quiere decir que puede haber un incremento tarifario desmedido sin ningún tipo de control. Por supuesto, pues estaremos... Vamos a defender esto
hasta el final. O sea, nosotros como distrito debemos defender a los ciudadanos y a la ciudadanía. Sí, doctor, quería decir algo. Sí, mire, por darle un ejemplo para mayor contexto. En los últimos meses la alcaldía autoriza 134.000 kilómetros de barrido en las zonas donde funciona Promoambiental. Y esta empresa viene reportando más de 273.000 kilómetros. Esos más de 100.000 kilómetros, por supuesto que se reflejan en el valor de la factura. Y con 118.000 millones de pesos, que es el cálculo que se hace sobre este cobro excesivo, perfectamente podrían construirse entre 4 y 5 colegios públicos para atender a más de 1.200 estudiantes con bajos recursos. Entonces, es una cifra considerable que está en peligro que no se pueda cobrar, porque apenas acabe la concesión en el 2026, la universidad puede liquidarse, es una SAS, y entonces no va a haber a quien cobrarle ese exceso y esas sumas de dinero. Pues bastante grave y bastante complejo, hay que decirlo, pero pues por fortuna está la UAES, están las otras empresas ahí como pendientes de alertar de lo que pueda ocurrir. Pues doctora Luz Amanda, directora de la UAES, muchas gracias por estar con Semana. Muchas gracias a ustedes por darnos ese espacio y permitirnos que la gente conozca estas alertas y estos peligros que los van a afectar directamente en su bolsillo. Gracias. Doctor Manuel, pues muchas gracias también por estar con Semana. A ustedes por invitarnos. Y a todas las personas que se conectaron con Semana, por supuesto, también les damos las gracias. Ya escucharon ustedes muy bien. Ojo, porque esto afecta directamente el bolsillo. Ese laudo arbitral podría cambiar las reglas de juego a la mitad de esa concesión. Es decir, podrían empezar a cobrar más en ese recibo del servicio de aseo porque dicen que están barriendo más de lo que realmente están barriendo. Esto en esa zona oriental que está a cargo de Promoambiental, la zona oriental de Bogotá. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy atentos de esas decisiones que se tomen desde diferentes instancias. Ya lo dijimos, hay acción de tutela, hay acción de nulidad, hay acción de cumplimiento, se viene una acción popular, hay una denuncia en la Fiscalía, mejor dicho, y aquí hay que contarlo en la revista, por supuesto, en la revista Semana, se explica muy bien cómo es que se empezó a enredar esto y cómo empieza de poco a poco a desenredarse con unos realmente cacaos del derecho que están al frente de todo este proceso. Pues ahí estamos nosotros, por supuesto, muy atentos. Recuerden muy bien que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.